Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a Entili Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día de hoy. Un accidente fatal cobró la vida de 5 personas en una carambola de 100 vehículos hoy en Texas. Muchos de los afectados quedaron atrapados en sus autos. Un exagente de la CIA deja al Partido Demócrata debido al segundo impeachment contra Trump. ¿Cuáles serán sus razones? Durante la primera llamada entre el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping, abordaron temas como las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo en la región. Tenemos la respuesta del líder comunista. ¿Quién es el nuevo expulsado de Twitter? Esta vez se trata de Project Veritas. Al parecer, su fundador tampoco tiene acceso a su cuenta personal. Un enorme accidente de tráfico en las carreteras heladas de Texas resultó con al menos 5 muertos, 100 vehículos se apilaron en un solo accidente y decenas de personas resultaron heridas. A continuación, más detalles del accidente. En primer lugar, me gustaría pedir a todos que por favor mantengan en sus oraciones a los familiares de los seres queridos que han perdido la vida en este trágico accidente. El Departamento de Bomberos de Fort Worth informó que al menos 100 vehículos estuvieron envueltos en un enorme choque en la autopista interestatal T-35W. En el lugar de los hechos, los autos, camiones y semirremolques se apilaron unos sobre otros, destrozados y trenzados. Muchas personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos y 36 fueron trasladadas a hospitales locales. Las agencias trajeron camiones con arena para mejorar la tracción en la interestatal para ayudar a los socorristas. Las autoridades crearon un centro de reunificación para que los implicados en el accidente pudieran contactar y reunirse con sus seres queridos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia helada y el granizo cayeron en la zona durante la noche y la madrugada. El oficial Segura dio una advertencia a los residentes de la zona. Les pedimos a todos que por favor se mantengan alejados de esta área al norte de la 35. Busquen rutas alternas si tienen que ir al trabajo o a la escuela. Por favor, tengan en cuenta que el clima sigue siendo muy agresivo. Lucasfilm, propiedad de Disney, despidió a la actriz de Mandalorian, Gina Carano, por comparar el clima político hostil de Estados Unidos con el que condujo al Holocausto. Veamos la historia. El post de Carano decía: los judíos eran golpeados en las calles, no por soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Como la historia es editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis podían acorralar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? La publicación indignó a algunos y el hashtag #FireGinaCarano fue tendencia en Twitter el miércoles antes de que Carano fuera despedida. No es la primera vez que los posteos de Carano suscitan polémica. También se ha burlado de la idea de llevar varias máscaras y de poner los pronombres preferidos en su biografía de Twitter, un movimiento que algunos encontraron muy ofensivo. En un comunicado, un portavoz de Lucasfilm acusó a Carano de denigrar a las personas basándose en sus identidades culturales y religiosas, y calificó sus publicaciones en las redes sociales de aborrecibles e inaceptables. Carano también ha sido dada de baja como cliente por la agencia United Talent, pero también hay gente que apoya a Carano y pone en duda los valores de Disney. El comentarista financiero y CEO Peter Schiff escribió: como judío no me ofende el tuit de Gina Carano haciendo referencia a la Alemania nazi, pero como estadounidense estoy muy ofendido por la reacción de la izquierda. El hecho de que Lucasfilm la despida para apaciguar a una turba de izquierdas intolerante no hace sino validar su comparación. Debemos aprender de los errores del pasado, no enterrarlos. Varios otros cuestionaron por qué Disney no tuvo la misma reacción ante un post similar del actor Pedro Pascal que participó en la misma película que Carano.
En 2018 compartió esta foto comparando a los niños detenidos en las instalaciones temporales de procesamiento de la patrulla fronteriza con los judíos detenidos en campos de concentración. También se señaló que la foto del fondo no fue tomada en Estados Unidos. Mientras tanto, algunas voces de izquierda dicen que el despido de Carano no es cultura de la cancelación, sino consecuencias y responsabilidad de los adultos. Desde que se dio a conocer la noticia del despido de Carano en el hashtag Cancel Disney Plus, es tendencia en Twitter. Twitter ha suspendido la cuenta del grupo de investigación conservador Project Veritas. Su fundador, James O'Keefe, no tendrá tampoco acceso a su cuenta personal. Según capturas de pantalla compartidas en Telegram, ambas cuentas violaron las reglas contra la publicación de información privada. Un día antes, el grupo había publicado un video de su reportero confrontando al directivo de Facebook, Kyle Rosen, sobre sus políticas de borrar los comentarios considerados como discurso de odio. Los demócratas concluyeron sus argumentos para condenar a Trump. Hoy la atención se centró más en las secuelas de la irrupción, en lugar de presentar evidencias de que Trump es responsable de la violencia. Mayra Jaime de NTD tiene más detalles sobre el juicio. Luego de una presentación de 2 días, los encargados del impeachment han finalizado su caso. Dedicaron la mayor parte de su tiempo a relatar la violencia en el Capitolio, mostrando videos tras videos de la irrupción. No se brindó nueva evidencia para demostrar por qué Trump debería ser considerado responsable del caos en el Capitolio. Un argumento de los demócratas es que Trump es culpable por no intentar detener activamente la violencia con anticipación, incluso tras advertencias anticipadas de que actores violentos planeaban atacar. Antes del ataque, los insurrectos dijeron que iban a venir a Washington por el presidente Trump. Pero lo que no mencionaron es que Trump ofreció desplegar 10,000 soldados de la Guardia Nacional en Washington antes del 6 de enero. El senador Lindsey Graham dice que cree que el voto contra el impeachment está aumentando. Creo que están haciendo una película. Ellos no lo han vinculado de ninguna manera a Donald Trump. Durante estos 2 últimos días, los demócratas habrían tenido que convencer a 17 republicanos de que votaran a favor del impeachment, lo cual es poco probable. Pero hay un vacío constitucional que los demócratas podrían usar para descalificar a Trump de volver a ocupar un cargo en el futuro. Creo que van a intentar crear un escenario en el que unan estas diferentes partes de la Constitución para poder obtener un voto con una mayoría basada en la 14ª enmienda y basada en esa parte del artículo 1, sección 3, sobre la descalificación, para tratar de evitar que Donald Trump postule para un cargo. Ellos ya han estado rondando esa idea, han estado emitiendo artículos, tienen expertos diciendo que eso sería correcto. Y algo que vale la pena mencionar es un comentario hecho por Raskin, el encargado del impeachment de la Cámara, mientras concluía el caso esta tarde. Raskin recordó a los senadores que ellos pueden destituir al presidente, pero que el presidente nunca puede destituirlos a ellos. Esa es una declaración bastante audaz. Ahora solo queda ver cómo se desarrolla este juicio en los próximos días y si los demócratas intentarán tomar más medidas en caso no obtengan los 2/3 de votos. Regresamos contigo, Eduardo. Un exfuncionario de la CIA explicó que dejó el Partido Demócrata debido al segundo juicio de impeachment de Donald Trump por presunta incitación a la violencia y señaló que el liderazgo demócrata alentó la destrucción de la propiedad durante los disturbios del verano. Aquí tenemos la historia. Los disturbios de 2020 destruyeron propiedades por un valor cercano a los $2,000 millones y dejaron un policía muerto. El exfuncionario de la CIA, Brian Wright, dice que los líderes demócratas incentivaron a los alborotadores para que lo hicieran. Ahora deja al Partido Demócrata tras las acusaciones contra el expresidente Trump de incitar a la violencia en el Capitolio el 6 de enero. Dice que esto solo empeora la división política. Él escribió en el Daily Caller que los líderes demócratas no condenaron a los alborotadores que provocaron incendios, destrozaron propiedades y acabaron con la vida de un policía. Wright se refirió a una mujer de Nueva York que lanzó un cóctel molotov a 4 agentes de la policía mientras estaban sentados en su vehículo durante un disturbio, y mencionó a los alborotadores de Seattle que sellaron las puertas de una comisaría e intentaron quemar vivos a los policías. Dice que en total 700 policías resultaron heridos a manos de los alborotadores izquierdistas y uno murió defendiendo San Luis de las turbas alentadas por la incitación del Partido Demócrata. Wright ofreció más pruebas. Citó a Chris Cuomo en CNN que el año pasado dijo a la audiencia:
Muéstrame dónde dice que los manifestantes deben ser educados y pacíficos. Argumentó que estas declaraciones incitan a la gente a cometer actos de violencia y sugirió que es hipócrita enjuiciar a Trump cuando los líderes demócratas incentivaron a los alborotadores y anarquistas el año pasado. Dice que el impeachment no deja otra opción a los demócratas como él más que dejar el partido, pero se pregunta a dónde podría ir ahora que su propio partido no puede ser salvado. Su respuesta, el nuevo Partido Republicano Populista. El historiador Victor Davis Hanson describe el impeachment como una actuación teatral. También expresó su preocupación sobre el wokeísmo que está ahogando la libre expresión de ideas en Estados Unidos, algo que, según él, permitió al país superar al comunismo y al fascismo. Veamos la información. Trump puede estar en camino a un nuevo récord, ser el presidente con más absoluciones en juicios de impeachment. El historiador Victor Davis Hanson dice que es fácil acusar o impugnar a un presidente, pero es mucho más difícil condenarlo. Y sabiendo de antemano que Trump no será condenado, dice que todo es nada más que un teatro político. No lo hicimos en enero de 2020 y no lo vamos a hacer en febrero de 2021. Y eso se sabe de antemano. Así que eso te dice que esto es una actuación. No es un intento serio ni de destituir a Donald Trump durante su mandato, ni de prohibirle el acceso al cargo tras su retiro. Es simplemente una vergüenza pública, como cuando el Partido Comunista solía hacer que la gente llevara orejas de burro. Ese es el objetivo. Durante su intervención en America's Thought Leaders, Hanson habló del criterio que se utilizó para determinar si Trump incitó a la violencia en el Capitolio y lo comparó con el discurso del senador Schumer en la Corte Suprema en marzo pasado. Así que estamos aplicando a Donald Trump un estándar cuando dijo que había que luchar o ir al Capitolio pacífica y patrióticamente. Creo que no debería haber dicho eso, pero lo dijo. Entonces, eso es una cosa. Pero si vas a la Corte Suprema durante la sesión y te diriges a dos jueces por su nombre, Gorsuch y Kavanaugh, y les dices que no sabrán de dónde les vendrá el golpe y que van a recoger tempestades, está bien, porque es Chuck Schumer, el buen Chuck, y no lo dice en serio. Schumer se dirigió a los dos jueces y les dijo que habían desatado la tempestad y que ni verían venir el golpe si seguían adelante con su decisión. El senador Rand Paul se preguntó el domingo, ¿tal vez deberíamos destituir a Schumer? Pero hagamos a un lado el impeachment y hablemos de wokeísmo. Hanson cuestionó los recursos que se invierten en el wokeísmo en las escuelas y universidades desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria, e incluso en nuestros anuncios de la Super Bowl, con una intencionalidad ideológica destinada a proteger a ciertas razas. Y entonces lo que estamos haciendo con estos talleres, estos adoctrinamientos, estos calificativos, esta disuasión panorámica que estamos utilizando es que estamos frenando todo. Y esta generación será considerada en retrospectiva como una generación fracasada que no aportó nada porque estaba asfixiada por el freno ideológico. Hanson dice que el wokeísmo se ha infiltrado en el entretenimiento, el deporte, la comedia, la industria editorial y los medios de comunicación. Él cree que así es más difícil que los conservadores puedan expresar su opinión. El presidente Biden habló el miércoles con el líder chino Xi Jinping. Hablaron de las prácticas económicas desleales de China, la represión en Hong Kong, los abusos contra los derechos humanos en Xinjiang y de las medidas autoritarias en la región del Indo-Pacífico, incluyendo a Taiwán. El presidente estadounidense Joe Biden habló el miércoles por la noche con el presidente chino Xi Jinping por primera vez desde que asumió el cargo. Biden hizo hincapié en la preocupación por los derechos humanos y en la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto. Xi también instó a que las dos partes deben restablecer los medios para evitar juicios erróneos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Biden hizo hincapié en lo que denominó prácticas coercitivas e injustas de Beijing, incluyendo el caso de Hong Kong, las denuncias de violaciones de derechos humanos en Xinjiang y las acciones cada vez más autoritarias en la región, incluso hacia Taiwán, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Pero Xi mantuvo un tono de línea dura sobre Hong Kong, Xinjiang y Taiwán, ya que según él son cuestiones de soberanía e integridad territorial. Fue la primera llamada de Xi con un presidente estadounidense desde que habló con el expresidente Donald Trump el pasado mes de marzo. Los funcionarios chinos han expresado un cauteloso optimismo respecto a que mejoren las relaciones bilaterales bajo el mandato de Biden e instaron a Washington a encontrarse con Beijing a mitad de camino. Pero la administración Biden ha dejado claro que seguirá manteniendo la presión sobre China al tiempo que promete un enfoque más multilateral.
Un alto funcionario de Biden dijo que la administración estudiará la posibilidad de añadir nuevas restricciones específicas a ciertas exportaciones tecnológicas sensibles a China y que no habrá movimientos rápidos para levantar los aranceles de Trump sobre las importaciones chinas. El Departamento de Justicia del presidente Joe Biden está cambiando su postura sobre el Obamacare. Dijo a la Corte Suprema que ya no ve la ley como inconstitucional. El Departamento de Justicia insta ahora a la Corte Suprema de la Nación a mantener la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio, también conocida como Obamacare. El cambio supone una marcha atrás respecto a la postura de la administración Trump. Esta había dicho que toda la ley de salud debería ser invalidada porque una disposición clave de la misma era inconstitucional y no podía separarse del conjunto. Esa disposición se conoce como el mandato individual. Este exigía que las personas pagaran una penalización si optaban por no contratar un seguro de salud. En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans dictaminó por 2-1 que el mandato individual era inválido. El Congreso ya había eliminado la penalización en 2017, dejándola sin efecto. Después de varias apelaciones en tribunales inferiores, funcionarios de varios estados demócratas pidieron en 2020 a la Corte Suprema que considerara el caso. La Cámara de Representantes también presentó un recurso similar. El gobierno de Biden dice que cree que el mandato es constitucional y que si el tribunal no está de acuerdo, el mandato debe ser separado en lugar de derogar toda la ley. La administración del expresidente Trump y los republicanos tomaron medidas para debilitar la ley en un esfuerzo por derogar y reemplazar la ley de la era Obama con más opciones de menor costo. Dicen que la ley del cuidado de salud a bajo precio representa una extralimitación del gobierno. Mientras tanto, los demócratas han prometido fortalecer la ley. Se espera que el Tribunal Superior se pronuncie sobre el caso a finales de junio. Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron un plan para recuperar la mayoría de la Cámara en 2022. Planean reclutar a varios de nuevos candidatos y dirigirse a ciertos distritos con demócratas vulnerables. El Comité Nacional Republicano del Congreso escribió en un comunicado que el Partido Republicano está a solo 5 escaños de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes. Dice que el Partido Republicano puede ser muy competitivo en más de 40 distritos. El presidente del comité, Tom Emmer, dice que los estadounidenses están viendo las iniciativas destructoras de empleo que apoyan los demócratas. Dice que harán responsables a los demócratas de la Cámara de Representantes por su agenda socialista. Emmer dijo que el Partido Republicano se centrará en reclutar candidatos talentosos y diversos. Durante las últimas elecciones, los demócratas perdieron un total de 11 escaños, mientras que ningún titular republicano de la Cámara perdió su asiento. Más de 50 republicanos de la Cámara de Representantes piden a Biden que asegure la frontera. Los agentes de la patrulla informan de un aumento significativo de los intentos de entrada ilegal y de las detenciones. Estas cifras no se veían desde la crisis migratoria de 2019. Tenemos más detalles sobre la situación en la frontera sur. En una carta, más de 50 republicanos de la Cámara de Representantes instan al presidente a no dejar que su ideología le ciegue sobre la importancia de la seguridad fronteriza. Advierten a Biden del aumento de la migración ilegal. Jen Psaki intentó disuadir a los migrantes de llegar a la frontera en este momento. Ahora no es el momento de venir y la gran mayoría de la gente será rechazada. Los procesos de asilo en la frontera no se producirán inmediatamente, tardarán en implementarse. Pero la afluencia ya ha comenzado. Un agente fronterizo nos dice que ya han realizado más de 30,000 detenciones desde octubre en comparación con el año anterior. Y para darles una idea de lo que eso significa, con respecto a esta misma época del año pasado, eso es un aumento de casi el 150%. En toda la frontera suroeste, actualmente estamos deteniendo entre 3,000 y 3,500 personas cada 24 horas. El jefe Landrum también dice que han visto un 337% más de personas encontradas en los escondites. Los legisladores afirman que las recientes órdenes ejecutivas de Biden en materia de inmigración han comunicado que la frontera estadounidense está abierta. Creíamos que Joe Biden sí daba esa oportunidad, sí, para dar oportunidad de que la gente migre y saque adelante a su familia. Y eso es lo que nosotros íbamos haciendo, porque en nuestros países ahorita los huracanes, el COVID, nos afectó demasiado. El huracán ETA, huracán Iota, nos afectó mucho en Honduras. Muchos migrantes tienen motivos inocentes para venir a Estados Unidos, como la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. El jefe Landrum les insta a entrar por los puertos legales porque los intentos de entrada ilegal son cada vez más peligrosos.
Estamos viendo un aumento de las agresiones a los agentes federales, así que la gente se está volviendo más resistente. No están cumpliendo voluntariamente con la dirección de los agentes cuando están en el área. Y un aumento significativo del 233% en las incautaciones de armas. La buena noticia, este aumento del armamento y de las agresiones federales rara vez llega a la comunidad de Laredo, que es mayoritariamente hispana. Este año tenemos un patrón similar de reducción del crimen, así que continuamente tenemos un muy buen índice de criminalidad. Pero eso es gracias en gran parte a nuestros oficiales que están patrullando, nuestros investigadores para el seguimiento de estos casos y nuestras colaboraciones con otras agencias de la ley. El oficial dice que la mayoría de las bandas transnacionales como la MS-13 no suelen quedarse en su comunidad, sino que pasan a otros lugares en Estados Unidos. Sin embargo, los legisladores del Partido Republicano afirman que la política de inmigración de Biden solo alienta a los cárteles violentos y pone en peligro a otros migrantes. Cuando alguien se pone en la situación de ser contrabandeado desde su ciudad de origen, todo el camino hasta su ciudad de destino final, cuando hacen eso, a lo largo del camino aumenta la posibilidad de una transición de solo contrabando de personas a la trata de personas. Por ello, los legisladores republicanos piden al secretario de Seguridad Nacional de Biden que ofrezca inmediatamente sesiones informativas relacionadas con la inmigración a todos los miembros de la Cámara. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje hoy en su conferencia matutina a los migrantes provenientes de Centroamérica. No se dejen engañar por los traficantes de personas que les pintan un mundo color de rosa. Aclaró que si bien la administración Biden anunció cambios en la política migratoria, es algo que no se puede cambiar de un día para otro. El vicepresidente de una asociación de profesores de Carolina del Norte dice que es líder de un grupo marxista, mientras las preocupaciones por la amenaza del socialismo en las escuelas van en aumento. Tenemos los detalles de esta historia. Se descubrió que el vicepresidente de una asociación de profesores de casi 45,000 miembros tiene estrechos vínculos con un movimiento socialista revolucionario. Brian Prophet se autoproclama joven líder de la organización El Camino para la Liberación, una organización socialista que se dedica a luchar por un sistema social en el que la riqueza social sea controlada por el pueblo en lugar de la élite. El grupo afirma que no idolatra a ningún revolucionario, pero señala a los dictadores comunistas Marx, Lenin y Mao como figuras en las que se inspiran. También afirman que la derecha y el Partido Republicano son el principal enemigo. El Camino para la Liberación quiere derrotar a estas fuerzas enemigas una por una. El periodista Alex Newman dice que estos vínculos no son sorprendentes. Desafortunadamente, el lado comunista realmente obtuvo el control de este sistema educativo. Este caballero en Carolina del Norte, de nuevo, es solo la punta del iceberg. Él representa un problema mucho más amplio que no ocurre solo en Carolina del Norte. Esto es en toda la nación. Prophet es coautor de un documento de lucha para el Camino para la Liberación, que expone cómo extender el socialismo en Estados Unidos y más allá. Se dirige específicamente a las personas en los sindicatos y las escuelas como un vehículo para la revolución. El Herald Sun informó que en 2017 Prophet y un grupo de profesores posaron para una foto que recreaba el derribo de una estatua confederada. El post fue publicado en línea como un formador de moral semanal, pero luego fue retirado a petición de los funcionarios del distrito escolar. Señalaron que la foto fue tomada después del horario escolar. Sin embargo, no todos los profesores siguen esta ideología. No puedo decirte con cuántos profesores y miembros del consejo escolar he hablado, que quieren oponerse a esto, pero no saben cómo. Se enfrentan a un sistema en el que todos los incentivos están diseñados para conseguir que los profesores lo acepten. Newman dice que, dado que el comunismo y el socialismo rehúyen la espiritualidad, el concepto de derechos otorgados por Dios no existe. Esto es fundamental para entender por qué la ideología viola los derechos humanos y busca el control total. Estas ideas realmente malignas tienen que ser disfrazadas de una manera que sea atractiva para la gente normal de todos los días. Por eso oímos esta retórica sobre la igualdad y la justicia, pero cuando lo reduces es simple y llanamente tiranía. Newman insta a los padres a prestar atención a los educadores que están a cargo de sus hijos y a los sistemas escolares. También los anima a explorar formas alternativas de educación, como la educación en casa o las escuelas privadas.
Los fabricantes de chips estadounidenses instaron al presidente Biden a que apoye la producción nacional de chips y evite que Estados Unidos pierda su ventaja. Tenemos la historia. Los directores ejecutivos de empresas de chip estadounidenses quieren que Biden proporcione financiación a la producción nacional. Están pidiendo que incluya fondos para las fábricas de chips en su paquete de estímulo en forma de subvenciones o créditos fiscales. Dicen que Estados Unidos solía fabricar el 37% de los chips del mundo en 1990, pero ahora se ha reducido a solo el 12%. La mayoría de los chips se fabrican ahora en Taiwán y Corea del Sur. Escribieron, esto se debe en gran medida a que los gobiernos de nuestros competidores mundiales ofrecen importantes incentivos y subvenciones para atraer nuevas instalaciones de fabricación de semiconductores mientras que Estados Unidos no lo hace. Afirman que el liderazgo de Estados Unidos en la industria está en peligro y necesitan seguir siendo competitivos en las tecnologías del futuro como la inteligencia artificial, las redes 5G, 6G y la computación cuántica. Actualmente, China está invirtiendo mucho en su propia industria de chips. Las preocupaciones de seguridad nacional por empresas tecnológicas chinas hace que Estados Unidos no quiera chips chinos. Por lo tanto, el fortalecimiento de la fabricación nacional de Estados Unidos es una forma de proteger estas preocupaciones de seguridad. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. En Argentina, una inusual historia de amor tuvo un final feliz entre un padre jaguar salvaje y una madre que ha vivido toda su vida en cautiverio. Echemos un vistazo a estos felinos. La provincia norteña de Chaco y el grupo Rigualdi en Argentina informaron este miércoles sobre el nacimiento de 2 cachorros jaguareté, una especie de jaguar en peligro de extinción. Sebastián Di Martino, director de conservación de Rigualdi en Argentina, dijo que los cachorros nacieron en la madrugada del 30 de enero como fruto de una inusual pareja felina. Un macho silvestre que nunca había estado encerrado con una hembra cautiva que nunca vivió libre. Así que era algo que no se había hecho nunca. El conservacionista explicó que el nacimiento de los cachorros forma parte de una iniciativa para la recuperación del jaguar argentino. Una especie de símbolo de empezar con la recuperación del jaguareté en el Chaco, que si no hacíamos algo se iba a terminar extinguiendo. Los 2 cachorros serán criados en el Parque Nacional El Impenetrable hasta que estén listos para ser liberados en su hábitat natural. Y ahora los dejo con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Un experto chino sugiere que las políticas de control de la pandemia en China generaron un estrés excesivo en los ciudadanos. Un video suyo se volvió viral en las redes sociales chinas. Con buenas medidas de higiene personal, la gente puede volver realmente a la normalidad. Si no vuelve a la normalidad, al final se producirá un colapso mental. A mediados de enero, algunas ciudades chinas volvieron a recibir órdenes de cierre debido a la aparición de nuevos brotes de infección del virus del PSC. Las estrictas medidas solo permiten salir a una persona por casa para hacer las compras cada varios días y durante un tiempo limitado. Las autoridades incluso llegaron a sellar las puertas de algunas viviendas para mantener a los ciudadanos encerrados. Apareció un video que muestra a infractores siendo detenidos por policías o guardias comunitarios y a veces por la fuerza o con violencia. A finales de enero, 3 personas se suicidaron en un plazo de 8 días, solo en la ciudad de Suihua, en el noreste de China. La prensa china, por su parte, no informó sobre estos casos. Sin embargo, los internautas sí compartieron noticias sobre situaciones similares. El número de personas fallecidas en sus casas debido a las estrictas medidas de cuarentena sigue sin estar claro. Vayamos ahora a la provincia china de Sichuan. Allí la brutalidad policial alcanzó recientemente un nuevo nivel. Las autoridades golpearon a una mujer embarazada hasta tirarla al suelo. La mujer se desplomó con una expresión de dolor y agarrándose el vientre con las manos. Formaba parte de una protesta en contra de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. La ubicación prevista para la planta está a poco más de 200 metros de una zona residencial. Los manifestantes fueron golpeados y empujados al suelo. Se vio a una mujer inmovilizada por 3 policías y uno de los agentes le puso la rodilla en el cuello. Durante un momento la protesta se convirtió en uno de los temas más buscados en la plataforma de redes sociales china Weibo. Las autoridades trataron de asegurar a los residentes que la planta de tratamiento era un proyecto temporal de 1 año y que después sería destruida.
Pero los residentes no terminan de creerlo. Uno de ellos señaló que el proyecto estaba valorado en unos 12 millones de dólares y no cree que algo tan costoso vaya a ser derribado después de solo un año. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.